Magneto. Nombre real: Eric Magnus Lexer. Poderes: puede controlar todas las formas del magnetismo, incluyendo modelar campos de fuerza magnética y volar sobre ondas magnéticas. Es capaz de controlar a otros manipulando el hierro de su sangre. Lugar de nacimiento: Alemania. Magneto posee todos los estereotipos de un supervillano. Ha planeado innumerables proyectos de dominación total del mundo y está dispuesto a utilizar la fuerza letal para lograrlo. Magneto también ha reclutado a malvados equipos para obedecer sus órdenes, siendo el más destacable la Hermandad de Mutantes Diabólicos. Sin embargo, la mente maestra mutante es mucho más compleja. En el fondo, lo único que quiere es proteger a los mutantes de los seres humanos, que según él, quieren matarlos como animales salvajes. Mientras que inicialmente la ira de Magneto le hizo querer convertir a los Homo sapiens en esclavos del Homo superior, más tarde limitó su ambición a la creación de un santuario seguro para los mutantes, algo que finalmente consiguió en Genosha, una tierra que llegó a gobernar. La defensa de Magneto de los derechos de los mutantes le ha ocasionado conflictos con el Profesor X y los X-Men, pero también ha trabajado con ellos, e incluso en una ocasión se convirtió en director de los nuevos mutantes. A lo largo de su vida, Magneto ha inspirado devoción fanática y terror a partes iguales. Para algunos, siempre será un supervillano, para otros, es un verdadero héroe. Primera aparición: Magneto por primera vez causó estragos en X-Men número 1 de septiembre de 1963, con guión de Stan Lee y lápices de Jack Kirby. La mentalidad de Magneto se entiende quizás mejor mediante el examen de su infancia. Nacido en una familia judía en la década de 1920 en Alemania, Max Eisenhardt, a pesar de que su identidad nunca ha sido confirmada y se le ha conocido siempre como Eric Magnus Lexer, era un estudiante talentoso que utilizaba sus poderes latentes para aumentar sus proezas deportivas. Pero a mitad de los años 30, la vida se tornó peligrosa bajo el dominio nazi, por lo que su familia huyó a Varsovia, donde fueron detenidos y fusilados. El poder de Magneto para desviar la trayectoria de las balas le permitió ponerse a salvo a sí mismo, pero su familia fue asesinada al completo. Fue deportado a Auschwitz, donde trabajó como Sonderkommando, aquellos que se deshacían de las víctimas de las cámaras de gas. Él hizo todo lo posible para ayudar a otros a sobrevivir, incluyendo una dulce chica llamada Magda, a la que él había hecho regresar de nuevo a Alemania. Después de la guerra, la pareja se trasladó a las montañas de los Cárpatos, donde Eric se hizo carpintero. Un falsificador le ayudó a renovar su identidad como Eric Magnus Lexer, que él suele acortar como Magnus. Finalmente, la vida parecía sonreírle, especialmente cuando Magda dio a luz a una hija llamada Anya. Pero después de trasladarse a la ciudad ucraniana de Vinnytsia, los problemas asomaron de nuevo. Un empleado trató de engañar y robarle el dinero a Magnus, lo que llevó al futuro genio mutante a usar sus poderes para defenderse. Magnus volvió a casa y se encontró su apartamento en llamas. Mientras él lograba rescatar a Magda, policías enviados por su resentido patrón le impidieron salvar a Anya. Un enfurecido Magnus utilizó sus poderes para matar a todos los que le rodeaban. Fue la manifestación más violenta de sus poderes hasta ese momento, y le ayudó a cimentar la creencia de que tenía que usar sus habilidades para protegerse a sí mismo y a las personas cercanas a él. Sin embargo, Magda se horrorizó por lo que vio y abandonó a su marido. Ella dio a luz a 2 niños, Pietro y Wanda, que se convertirían en Mercurio y la Bruja Escarlata, mientras que Magda murió supuestamente durante el parto, o eso es lo que creía Magnus al respecto. Posteriormente, los retoños mutantes llegarían a unirse a la Hermandad de Mutantes Diabólicos de Magneto.
Atormentado por la muerte de su hija y buscado por asesinato, Magnus se dio a la fuga. Terminó en Israel, trabajando en un hospital psiquiátrico en Haifa. Fue aquí donde conoció a su futuro adversario Charles Xavier. A medida que la pareja debatía sobre los derechos mutantes, se hicieron amigos, pero cuando Hydra atacó el hospital, Xavier observó con desaprobación que Magnus se deshiciera despiadadamente de sus enemigos. Magnus pensaba que la fe de Xavier en la humanidad era ingenua y le dijo al profesor: «Los mutantes no van a ir dócilmente a las cámaras de gas, pelearemos». Y eso hizo, ahora llamándose a sí mismo Magneto. Chocó con Xavier en años posteriores, viendo sus tácticas como legítima defensa. Magneto lucharía contra la opresión de los mutantes, usando cualquier medio necesario. Magneto no tardó en enfrentarse a otros equipos, como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los Defensores. También formó varias versiones nuevas de la Hermandad de Mutantes Diabólicos. Utilizando sus avanzados conocimientos de ingeniería genética, Magneto creó a un ser llamado Alpha, el mutante definitivo, pero Alpha se rebeló contra su creador, convirtiendo a Magneto en un bebé sin poderes. Xavier entregó al bebé Magneto a su colega, la doctora Moira McTaggart, que inició experimentos para alterar la mente del niño. Más tarde, Davan Sakari, también conocido como Eric el Rojo, un agente alienígena Shi'ar, devolvió a Magneto a su plenitud física adulta, con lo que Magneto era mucho más joven que sus contemporáneos de la Segunda Guerra Mundial. Magneto reanudó sus batallas contra los X-Men, pero cuando estuvo a punto de matar a una joven Kitty Pryde, Magneto se dio cuenta del error que había cometido. Durante un periodo en el que Xavier se ausentó de la Tierra, Magneto se convirtió en director de la escuela de Xavier y fue mentor de los nuevos mutantes. Por aquel entonces, Magneto también se enteró de que la Bruja Escarlata y Mercurio eran sus hijos, algo que los tres descubrirían más tarde que no era cierto. Magneto volvió a sus costumbres más violentas, convencido una vez más de que la humanidad pretendía acabar con los mutantes. Creó una base orbital llamada Avalon, que debió ser un santuario para los mutantes. Muchos se unieron a él, haciéndose llamar sus acólitos, e incluso Coloso se unió a ellos durante un breve periodo de tiempo. Aunque Avalon fue destruida más tarde durante una feroz lucha contra los X-Men, Magneto consiguió su deseo de tener una patria mutante cuando la ONU accedió a sus demandas, concediéndole la isla de Genosha como refugio para la humanidad mutante. Resultó ser un triunfo efímero, ya que Genosha fue destruida cuando la gemela malvada de Xavier, Cassandra Nova, utilizó sus poderes para desatar un ejército de centinelas en la isla. Al parecer, Magneto y más de 16 millones de mutantes perecieron en la devastación. Poco después, un nuevo recluta de los X-Men, Shore, se hizo pasar por Magneto, pero se descubrió que era una treta. De hecho, el verdadero Magneto había sobrevivido al ataque de Genosha, pero por los pelos y a un alto coste personal. Magneto consiguió su deseo de poder mutante cuando su hija, entre comillas, la Bruja Escarlata, reimaginó la realidad para que fuera una en la que gobernaran los mutantes y Magneto. Cuando esta realidad llamada Dinastía de M acabó por desmoronarse, la mentalmente perturbada Bruja Escarlata utilizó sus habilidades para quitar los poderes a la mayoría de los mutantes, incluido Magneto. Sus poderes fueron finalmente restaurados por el Alto Evolucionador, y tras un cisma de opiniones entre Cíclope y Lobezno, Magneto se unió al equipo X-Men de Cíclope. Más tarde, mientras luchaba contra Cráneo Rojo potenciado por los poderes de Xavier, un hechizo lanzado por la Bruja Escarlata reveló que ella y Mercurio no eran hijos de Magneto después de todo. Magneto siguió luchando por los mutantes, dando su vida en un intento desesperado por salvar el mundo, algo que no consiguió y terminó desintegrándolo. Cuando se recreó la realidad, Magneto renació y formó un nuevo equipo de los X-Men, dispuestos a hacer el trabajo sucio para conseguir sus objetivos. Con el tiempo, se reunió con el resto de los X-Men
y ayudó como mentor del joven equipo de X-Men desplazados en el tiempo. Sin embargo, cuando se vio obligado a matar a varios mutantes en defensa propia a causa de las acciones de Mr. Siniestro, volvió a dudar de su visión más benévola del mundo. Tras presenciar un futuro en el que los mutantes le adoraban por las duras decisiones que había tomado, Magneto creó una nueva encarnación de su base Asteroide M, dejando atrás su vida como uno de los X-Men, para construir una nueva hermandad de mutantes. Magneto es el amo del magnetismo, un poderoso mutante cuya reputación le precede, pero no fue siempre de esta manera. Nacido Eric Magnus o Max Eisenhardt, sufrió a manos de hombres poderosos, escapó al levantamiento de las fuerzas del Eje y al horror de sus campos de concentración, y después fue atacado por una turba amotinada que impidió que salvara a su pequeña hija. El hombre que sería Magneto sufrió en sus propias carnes qué se siente al estar indefenso. Y así, cuando sus habilidades mutantes se manifestaron, otorgándole el control del espectro magnético, prometió no volver a sentirse oprimido de nuevo. Capaz de levantar buques de guerra del agua sin ni siquiera pestañear, o de detener el flujo de hierro en el torrente sanguíneo de una persona, el verdadero alcance de los poderes de Magneto aún no se conoce. Sin embargo, es algo más que otro villano impulsado por la venganza. Magneto combina sus poderes con una voluntad de hierro, un perspicaz intelecto y habilidades al nivel de un genio científico. Se siente tan a gusto en un laboratorio de alta tecnología, realizando experimentos genéticos, como diseñando avanzados vehículos, defendiendo los derechos mutantes o luchando en el campo de batalla. Hay dos caras en Magneto. Durante su tumultuosa vida, ha sido a la vez una fuerza del servicio del bien y una encarnación del mal. Inicialmente fue colega del profesor Xavier, pero su negativa a comprometerse los separó, y la ideología de Magneto se volvió más extrema. Atrajo a un gran número de seguidores e incluso acercó posturas con la ONU, a la que exigió que diera a los mutantes un país propio. Pero quizás el acto más audaz de Magneto fue extraer el adamantium directamente de los huesos del Lobezno, reduciéndolo a un estado salvaje. El amo del magnetismo más tarde pasaría página al salvar la vida de Gata Sombra, proteger San Francisco de un terremoto masivo e incluso liderar a los X-Men contra sus enemigos habituales. Aunque algunos han sentido los efectos más que otros, pocos mutantes permanecen indiferentes al poder y la influencia de Magneto. Magneto es capaz de manipular expertamente todos los campos electromagnéticos, desde las fuerzas que rodean planetas enteros hasta materia a nivel subatómico. Puede doblar cualquier metal a voluntad, disparar impulsos magnéticos, invocar rayos de electricidad, convertir la radiación infrarroja en intenso calor y mejorar su fuerza y resistencia para absorber ataques. Los poderes de Magneto también demuestran que es capaz de volar. Puede deslizarse sin esfuerzo a lo largo de las líneas magnéticas naturales de la Tierra, o crear una corriente en chorro entre él y el planeta, impulsándolo a velocidades increíbles y haciendo una gran entrada donde quiera que aparezca. Magneto puede incluso viajar en el espacio en una burbuja de aire respirable mantenida por un campo de fuerza que le rodea constantemente. Magneto es prácticamente invulnerable a ataques telepáticos, herencia de sus años de combate con Charles Xavier y otros telépatas de elevados poderes. Flexionando su musculatura magnética, puede producir una energía estática cerebral que interfiere con dichos poderes antes de que sus enemigos puedan atacar. También posee un casco conectado con tecnología integrada para proteger su mente contra la manipulación mental.